Bueno, pues como vemos, bueno, en primer lugar deciros lo de siempre para los que estáis asistiendo a esta conferencia. Este mensaje que tenéis aquí es para todos aquellos que ya están convencidos de que han apagado el móvil, porque yo sé que los que no están convencidos, que los que tienen dudas ya están mirando, etcétera, pero esto está destinado para los que están seguros que lo han apagado para que no haya problemas y no haya interferencias. Bueno, esto es un clásico de estas conferencias. En primer lugar, bueno, pues que el formato de este mes va a ser distinto. Pediros disculpas de antemano por no poder estar de forma presencial, pero por causa de fuerza mayor. Ahora mismo, seguramente cuando estéis viendo esto, posiblemente están interviniendo a mi padre en una operación de rodilla y tal, y no puedo asistir de forma presencial, pero no queríamos alterar la programación de Arte Activo, perdón, de Arte Activo, de Poesía por Getafe. Así que, bueno, pues vais a tener aquí en dos dimensiones. Y bueno, para mí es un poco más complejo, aunque con los cursos online ya estoy acostumbrado a hablar en este formato, pero siempre es un poco diferente, ¿no? Trabajar de esta manera. Así que, bueno, espero, no sé cuántos estaréis hoy, porque sé que hay mucha gente que sabe que este vídeo está grabado y a lo mejor no asisten de forma presencial, pero bueno, lo importante es que el interés que estáis teniendo por las artes, y independientemente del formato y de la forma de explicación. Bueno, dicho todo esto, voy a tener que poner las gafas porque estoy viendo las imágenes por aquí. Dicho todo esto, estamos en el proyecto Arte Activo, ¿eh? Y creo que por cuarta o quinta vez estamos participando dentro del Festival de Poesía por Getafe. Bueno, como veis aquí, el programa es un programa de divulgación de las artes plásticas, donde vamos a trabajamos, de hecho, desde octubre hasta junio, esta serie de actividades que tienen como objetivo acercar a las artes plásticas a todo aquel que esté interesado, o sea iniciado o no, en el mundo de las artes. La verdad es que llevamos desde el 2010, estamos en la decimosexta actuación o acción, como me gusta a mí llamarlo, el decimosexto curso, mejor dicho, porque lo divido en acciones. Cada año son acciones y luego vamos a... Cada intervención es una acción, esto lo voy a decir bien, y después que me cuesta un poco hablar a la cámara a veces y pierdo el hilo. Y cada año es un curso, lógicamente. Llevamos de 16 cursos, casi nada, acercando las artes a todos aquellos. Y la verdad es que, como digo, es muy satisfactorio ver que la aceptación que hay por parte de vosotros y vosotras, como muchas veces se llena la sala. Hoy no sé cómo estará, posiblemente haya menos gente, posiblemente, pero es muy importante ver el interés que hay en el municipio de Getafe y gente que viene de fuera de Getafe para asistir a estas charlas. Dicho eso, como siempre decimos, dos partes. Cada arte activo tiene una parte de conferencia o de charla, como es la que estamos viendo ahora, y la siguiente parte es al día siguiente hacemos un taller, una visita a museos, a las exposiciones, dependiendo de los contenidos. En este caso, de nuevo, tengo que volver a pedir disculpas porque precisamente por este tema del que os he comentado al principio, pues voy a tener que estar, no voy a estar disponible, y el taller de mañana, que es un taller que se llama Cuentos y Dibujos, lo vamos a desarrollar el sábado 9. Ya han recibido un mail todos aquellos que han solicitado plaza para este taller, ya han recibido un mail para aplazando esta intervención, donde vamos a trabajar un poco pues con la narración gráfica, con el dibujo, con la secuencia, etcétera. Bueno, dicho todo esto, pues nada más. Voy a continuar. Y como os estaba comentando, tenemos el honor de participar dentro del Festival de Poesía por Getafe. En los últimos años hemos estado vinculando el mundo de la palabra, el mundo de la literatura, si acaso, y de la alta literatura, podríamos hablar en términos de poesía, y de las artes plásticas. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a hablar un poco del arte secuencial, pero como ya lo he hecho en otras ocasiones, hoy va a ser de una forma más sintética, eh, no tan histórica, aunque también voy a dar referentes históricos, y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre ese elemento de la secuencia. ¿Veis? Aquí está el cartel que ha editado la Organización de Poesía por Getafe, donde pues ahí viene el nombre de la actividad, arte secuencial, las imágenes que se convierten en historias, y está representado de una forma que recuerda mucho al cómic, ¿verdad? De un cuadro
de Robert Lichtenstein, que pertenece al movimiento del pop art, del arte pop, donde podíamos ver ahí cómo el lenguaje de la viñeta aparece ya extraído de su secuencia. Es importante porque aquí vamos a hacer un poco algún comentario, espero, sobre arte secuencial, pero me interesa sobre todo esa unidad de medida que es la viñeta, que es el frame, el fotograma. En el cine, por ejemplo, pues muchas veces tenemos... bueno, pues que si veis una película, ahora ya de forma digitalizada ya es diferente, pero de todas formas cuando se edita también se dividen en frames, en fragmentos temporales, el movimiento y esa sucesión de movimientos nos va a dar una secuencia narrativa, donde nosotros vamos a recibir una información que puede ser de todo tipo, puede ser simbólica, puede ser conceptual, puede ser incluso abstracta a veces, dependiendo de las técnicas narrativas que utilice el artista que lo esté desarrollando. Aquí en este paralelismo con la poesía y el arte secuencial sí que podríamos hablar que cuando se rompe la estructura narrativa temporal lógica de principio a fin y se juega con las elipsis, con el tiempo, con el vacío del tiempo, se juega con el flashback, por decirlo de alguna forma cinematográfica, o se juega con la metáfora, cuando se altera la narrativa descriptiva natural, es cuando podríamos estar en esos terrenos de la metáfora o de esos terrenos de la poesía. Es decir, hay una vinculación muy alta entre lo que podríamos decir que son las artes plásticas y en su desarrollo de las artes plásticas, desde el dibujo, la pintura, la representación en un cuadro, en un grabado, en una escultura, cuando de repente se genera una secuencia. Recordemos, por ejemplo, a Muybridge, el fotógrafo en el siglo, a finales del XIX, cuando empieza la fotografía y empieza a descubrir el movimiento de un caballo a través de las diferentes secuencias y se va viendo cómo las patas del caballo no se abren como se creían todos los artistas hasta ese momento, porque no habían visto de forma fija la secuencia del movimiento de un caballo, entonces se dieron cuenta que las patas se cruzaban y eso va a generar una secuencia natural. ¿Lo veis? Entonces ahí estaríamos dentro de ese comienzo de lo que fue después la cinematografía, el arte cinético generando movimiento real en nuestra percepción a través de la sucesión de diferentes fotogramas. ¿Veis? Esto sería un poco el arte secuencial. Entonces, pero me gustaría que esto nos llevase un poco a la reflexión de qué ocurre en esta relación de la poesía y el arte. Entonces, cuando aparece la palabra dentro de la poesía, puede ser un signo de lo que ya hemos hablado aquí, y haré alguna referencia en esta charla, pero puede ser un signo muy claro de cómo la palabra pertenece al ámbito también del dibujo. O sea, su origen es dibujar, es arañar sobre un tablero para conseguir unas tipografías que van a dar un sentido simbólico que nos va a llevar a comprender lo que está escribiendo. Y de ahí ya iríamos a un pensamiento más elevado dentro del pensamiento abstracto y estaríamos dentro del terreno de la metáfora, que es un poco el simbolismo, la metáfora, la base de la poesía. Bueno, pues esa palabra a su vez se va a combinar desde el punto de vista gráfico con las artes visuales. Pero cuando además esa palabra se puede mover a través de las secuencias, entonces conseguimos ese efecto tan claro como es como es sensación de movimiento y de temporalidad, es decir, la palabra, la secuencia y el tiempo. Todo va a aparecer conjugado en una misma representación. No sé si se entiende todo esto, sé que quizá pueda parecer un poco complejo. En este caso, la imagen de Robert Lichtenstein que estábamos comentando hace un momento, que hay un pequeño corte que espero que no se note demasiado en el vídeo. En este caso lo que tenemos es precisamente cómo Lichtenstein va a utilizar todos los elementos del arte secuencial y sin embargo no va a generar arte secuencial. Es decir, va a coger una viñeta de una historieta de la época, estamos hablando de los años 50, años 60 del siglo XX, y sobre esa viñeta la amplía, es decir, cambia el formato, elevándolo a categoría, por decirlo así, de obra plástica unitaria, es decir, una sola obra que dentro de lo que sería una secuencia de ideas ya deja de ser una secuencia, pero utiliza los parámetros de la narración gráfica como es
La ilustración, el dibujo que ilustra la escena, que nos invita a recrearnos con lo que está ocurriendo y va a tener todos los recursos compositivos y técnicos que quiera el artista. Por otra parte, también tenemos el famoso bocadillo, donde está el texto de lo que está, en este caso, pensando. Fijaos en los elementos simbólicos abstractos, como pueden ser la nube, que para extraer del contexto pictórico, plástico, de dibujo, el texto y que nuestro cerebro vaya interpretando eso como un texto que dice el autor, pero al mismo tiempo, perdón, el personaje, pero al mismo tiempo las elipses pequeñas que ya nos dice de forma simbólica que no lo está diciendo, sino que lo está pensando. Entonces nosotros en nuestro cerebro leemos la imagen y nos ponemos en la piel del personaje, de la mujer, y sentimos que está pensando, pero realmente no está ocurriendo nada. Aquí no piensa nadie, simplemente es nuestro cerebro quien va leyendo toda esta escena. Al mismo tiempo, el uso de las tintas planas y estas cuatricomías, estos puntos, aquí están en blanco y negro, pero estos que hacen mucha referencia al el uso de la impresión gráfica, cómo se iban mezclando los colores a través de tintas planas, que es propio del lenguaje publicitario y del lenguaje del arte pop. Es decir, que Disney aquí lo que está haciendo es jugar a lo contrario, es decir, en vez de hacer arte secuencial, está extrayendo del arte secuencial un frame, una viñeta, y la va a elevar a categoría de arte para que nosotros, y esto tiene mucho que ver con la interacción entre el artista y el espectador, nosotros interpretemos a qué historia pertenece o qué historia yo creo que puede llevarse a cabo. Por lo tanto, estamos viendo cómo en el arte secuencial aparece un elemento fundamental, que es el del tiempo. Es decir, cuando nosotros trabajamos en secuencias o cuando estamos leyendo un poema o nos están leyendo un poema o lo estamos escuchando, hay algo fundamental que es la temporalidad, el tiempo. Esto nos va a llevar a diferentes entornos. Uno es el del ritmo también. Puede ser muy rápido, puede ser muy dinámico, puede ser muy pausado, puede ser muy lento, puede no pasar absolutamente nada. Entonces va a generar ese efecto de abstracción, ese efecto interior que tiene el espectador de la obra, que nos va a llevar a otro estadio independientemente de lo que esté representando. ¿Veis ahí cómo entonces sí que estaríamos en ese momento de la experiencia poética? Es decir, la narración gráfica secuencial o el arte secuencial al uso, el que conocemos tanto en el cine como en el cómic, pues muchas veces tiene un desarrollo lineal con su comienzo, el famoso nudo, desenlace, etcétera. Pero en las artes y en la poesía, fundamentalmente, se pueden alterar todos esos elementos en función de lo que se quiera transmitir. Y no solo lo que se quiera transmitir, sino que además lo que se hace es manejar los tiempos, el tiempo. Por eso, en esta charla, que no va a ser tan descriptiva en cuanto a lo histórico, que también meteré datos históricos, pero quería, lo que os he comentado al principio, sí quería hablar un poco, reflexionar un poco sobre esos elementos. Por ejemplo, quería empezar con estos fotogramas que pertenecen al ámbito del cine. Esto es la película Smoke del año, creo que es del año 1985. Es una película escrita por Paul Auster y dirigida por Wayne Wong, donde tenemos aquí a dos actores bastante reconocibles, ahora ya mayores, bueno, incluso no sé si William Hurt ya falleció, no estoy seguro, bueno, pero que tenemos a Harvey Keitel y William Hurt. Y aquí hay una reflexión sobre precisamente para qué sirve el arte y sobre todo qué es esto de la temporalidad, qué es esto del tiempo. Aquí hay dos personajes principales de los dos protagonistas de la historia, no voy a contar toda la película, pero sí me interesa estos elementos en concreto que van apareciendo en la escena. Fijaos, en la historia es la historia de un escritor que está deprimido, bueno, que se quedó viudo hace tiempo, vive en el barrio de Brooklyn, tiene por costumbre, por eso lo de Smoke, y por eso esta película quizá ahora no sea políticamente correcta en cuanto a lo formal, porque está en torno al mundo del tabaco y de fumar y de recrearse un poco de forma metafórica, por supuesto, de esa sensación de sublimación y de abstracción que puede llevar, por ejemplo, tanto fumar como puede ser leer poesía. O sea que tampoco es tan grave que se hable del tabaco aquí, pero es que el personaje de William Hurt pues pasea por el barrio y está dándole vueltas bueno, a su vida y le van a suceder una serie de cosas. Y una de ellas es que siempre va a un estanco, a la compañía cigarrera de Brooklyn, que está regentado por el personaje de Harvey Keitel, que lo tenéis ahí en la parte superior con una cámara de fotos. Y al final establece una amistad, porque él va siempre a comprar unos cigarrillos holandeses, creo que unos puritos o no sé qué,
y se genera una amistad. Entonces, a lo que voy con el concepto del tiempo y el concepto del arte. Durante la película ocurren una serie de cosas en las que el personaje de William Hurt tiene que ir a, bueno, a un sitio que está fuera de la ciudad y quiere que le acompañe Harvey Keitel, pero claro, tienen que salir fuera de la ciudad y Keitel le dice, vale, yo te acompaño, pero solo no puedo estar 24 horas fuera de mi casa, porque todos los días a las 8 de la mañana tengo que estar en casa. Y claro, William Hurt se sorprende muchísimo de todo esto y le invita a ir a la trastienda y dice, mira, te voy a explicar por qué, porque tengo un proyecto de vida, luego, que es que todas las mañanas, en torno a las 8, creo que era de la mañana, o a las 7 de la mañana, sale a la esquina de su estanco, sale a la calle, pone el trípode, la cámara, como estáis viendo ahí, y todos los días hace una fotografía a la misma hora del día. De forma que es fabuloso, es un proyecto vital, es un proyecto artístico, es un proyecto esclavizante también, porque no puede estar más de 24, 23 horas y media fuera de casa como mucho. Y el escritor se queda fascinado con esto, pero le pide que lo explique. Entonces, cuando pasa a la trastienda, tiene un armario allí con un montón de libros y entonces le comenta, mira, coge cualquier álbum de estos, saca uno de los álbumes, como veis ahí, y tiene todas las fotos en los famosos. Ahora ya con las cámaras móviles, con los móviles sería muy diferente, aunque fijaos el soporte físico del papel, el soporte pictórico, plástico, la fotografía analógica que va a dar lugar a un soporte que se puede tocar y que se puede guardar en un álbum, lo cual va a generar ya una ceremonia de representación y de contemplación artística que es incomparable con nuestra vida habitual de las redes digitales, que vamos con el scroll pasando las imágenes. ¿Qué es lo que le va a pasar al escritor? Que cuando coge uno de los álbumes que están puestos por fechas, lo abre y empieza a pasar las hojas y se da cuenta que todas las fotografías son del mismo sitio. Y las va pasando una a otra y entonces el estanquero le dice, bueno, espera, es que lo estás haciendo mal. Es que tienes que mirarlo recreándote con ello. Tienes que ver cada imagen, tienes que ver lo que pasa. Y entonces él vuelve otra vez a empezar y va mirando cada imagen y se va dando cuenta que aunque es el mismo sitio y a la misma hora, el concepto del tiempo, va variando tanto la iluminación, porque unas son en primavera, otras son en verano, otras son en invierno, tanto la iluminación como también las figuras que pasan. A veces pasan unas figuras que pasan con abrigo, otras con paraguas, una vez se repite la misma figura que pasa a la misma hora porque va a trabajar, otras veces se cruza con otra persona, otras veces pasa otra que va más tarde. Es decir, hay una especie de contemplación casi oriental de un elemento fijo donde se está reflexionando sobre el tiempo, generando secuencias realmente del mismo sitio a la misma hora, haciendo esa reflexión sobre lo que es nuestra vida, cómo es el paso del tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es maravilloso. Y bueno, aquí ya hay una vuelta de tuerca ya narrativa que hace Paul Auster, porque el escritor, en un momento de esa revisión, en la que ya empieza a comprender el proyecto y empieza a disfrutar, esto que hacemos con el móvil de pasar las imágenes rápido, o que hizo el propio escritor al principio de pasar rápido, porque quería comprender el final del proyecto antes de saber el proceso, cuando de repente se da cuenta que el final está en el proceso, es decir, en ese desarrollo, pues empieza a revisar las imágenes, empieza a disfrutar, a comprender los cambios de luz, los cambios de ropa, los gestos de las personas, y en ese caso encuentra la foto de su mujer. Y entonces va viendo cómo a las 8:30 su mujer a veces pasaba por esa zona porque iba camino del trabajo, hasta que llega un momento en que ya deja de estar. Entonces aparece esa relación del artista con el tiempo, generando poesía a través de las artes visuales. Fijaos qué historia. Si nosotros viéramos todas estas fotos en un museo y comprendiéramos la historia y fuésemos leyendo, diríamos, es el mismo sitio, pero van cambiando las figuras poco a poco. Es un poco como cuando Roman Opalka, el artista conceptual, empieza a reflexionar sobre su vida. No he puesto imagen aquí de Opalka, que es una lástima. Pero empieza a reflexionar sobre su vida y empieza a escribir números todos los días. Se tira un montón de horas, no sé si son 6 o 7 horas al día, escribiendo con un lápiz blanco sobre un lienzo de 3 metros de alto y 2 de ancho. Desde la parte superior en pequeñito, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, está intentando reflexionar sobre el paso del tiempo. También lo va a hacer con las fotografías de su propio rostro.
¿Y qué es lo que está haciendo? Esa secuencia temporal, ese momento lo convierte en una obra plástica de reflexión y además le da un efecto simbólico y poético, porque va cogiendo y esos números que son blancos sobre un fondo oscuro, cuando acaba un lienzo y pasa al siguiente, que a lo mejor han pasado 2 años de su vida, pues cuando pasa al siguiente, ese lienzo ya no es negro, el siguiente es un gris oscuro. Y en el siguiente es un gris más claro, y en el siguiente un gris más claro, y en el siguiente más claro. Entonces, si veis esa capilla que va a diseñar con los lienzos, y se va a exponer ya una vez él fallece, que creo que llega al número 7.700.880.000, no sé cuántos, que es el último número al que llega, ya es blanco sobre blanco. Es decir, de repente se va difuminando esa descripción del tiempo hasta llegar a desaparecer. Fijaos qué simbólico y qué poético son estas dos piezas que acabo de hablar, la de Roman Opalka y la de la película Smoke, donde el artista está intentando atrapar el tiempo. ¿Lo veis? Bueno, esto es un poco la reflexión a la que quería ir con esta charla, viendo algunas piezas que hablen un poco de esa secuencia de tiempo y cómo se puede reflejar en las artes. Por ejemplo, aquí tenemos una obra que representa eh, el momento en que Aracne va a ser convertida en una araña por la diosa, las hilanderas, donde aquí el concepto del tiempo va por otro lado. Por un lado tenemos la secuencia, tenemos una imagen aquí donde hay varios elementos, varias figuras, unas que están tejiendo, una figura que está, una, dos, tres, cuatro figuras que están en la parte de atrás, donde ya una de ellas nos mira a nosotros, la rueca que se está moviendo. Entonces ya hay una secuencia que genera el propio espectador, porque vamos viendo el cuadro de forma fragmentada, dando saltos, viendo qué está sucediendo, qué interacciones hay entre los personajes. Y esto, aunque sea una imagen fija, genera un elemento de secuencia porque es narrativo. Y al mismo tiempo, Velázquez, que fue precursor en tantas cosas, en este caso va a ser precursor, por supuesto, en este efecto cinético, en este elemento de movimiento, esa sucesión que decíamos de Muybridge de los saltos, los pies del caballo, pues aquí por primera vez, bueno, no exactamente por primera vez, pero casi en las artes, un pintor va a intentar mostrar el movimiento en una imagen fija. Entonces, si nos fijamos, tanto en la rueca como en las manos de Aracne que está moviendo los hilos para que se deshagan en su mano, me salgo de encuadre con esta pantalla tan pequeña. Bueno, pues vemos esa sensación de movimiento, es decir, sentimos el movimiento, entonces nos genera esta incluso sensación de sonido. Parece que la rueca, con esas pinceladas en el diámetro, en el radio, que las emborrona, y esos brillos, consigue esa sensación de movimiento, deja de ser fijo. O la mano de la figura que está deshilachando la madeja, pues que está ocurriendo, que vibra, que se mueve. Entonces, si vemos el cuadro, nos cuesta leer si hay 5 dedos o 6 dedos. Es decir, Velázquez en este caso no está haciendo un intento a través de las artes de la representación de la secuencia de movimiento en un cuadro fijo, para darle mayor veracidad. Es una escena mitológica, legendaria, lo que queramos, pero él quiere que el espectador tenga esa sensación de que está ocurriendo realmente. Entonces esa búsqueda de la veracidad va a llevar a Velázquez precisamente a distorsionar las formas fijas generando movimiento. Y esto es muy importante. Los impresionistas y luego los pintores nórdicos de finales del 19 se dieron cuenta en Velázquez cómo era capaz a través de la agilidad de la pincelada y del movimiento dejar de describir los detalles y sin embargo ser más realista, más veraz, porque pertenece más a nuestra experiencia. Claro, cuando nosotros tenemos una representación artística que pertenece a nuestra experiencia, la tomamos como nuestra y nos parece todo más natural, más creíble. ¿Lo veis? Entonces, por un lado, aquí estamos hablando de algo físico, la percepción del tiempo, y antes con Smoke o con Roman Opalka estábamos hablando de algo conceptual, algo abstracto, metafórico, simbólico, incluso poético. ¿Lo veis? Bueno, continúo. Y dentro de esta motivación eh, para conseguir que las imágenes generen historias, que es un poco las imágenes y el arte secuencial, es un poco lo que estamos hablando en esta charla. Espero no estar muy pesado, no sé si este formato hará que la gente ya se haya ido de la sala, pero bueno, es lo que hay. Eh, bueno, dicho esto, fijaos, tenemos a Edward Hopper. Y Edward Hopper aquí, de nuevo, va a hacer un poco lo de Lichtenstein, va a coger, nos va a dar la sensación de
de temporalidad congelada. Es decir, de repente aquí han pasado cosas, este famoso cuadro de los halcones de noche, ¿no? Los Nighthawks de Edward Hopper, tan reconocible el cuadro, donde a través de la composición absolutamente equilibrada, donde está utilizando, no sé si puedo utilizar, a lo mejor pincho aquí y la lío. Sí, yo no sé si esto se ve, pero que está utilizando elementos compositivos, esta perspectiva con el punto de fuga exterior, esta línea aquí que pertenece prácticamente a la sección áurea, esta línea de división del espacio que también está equilibrado de forma dinámica, es decir, está trabajando con elementos compositivos muy equilibrados y al mismo tiempo dinámicos, como es el reparto áureo del espacio, para que el espectador sienta que está todo en su sitio, que está casi escenografiado, que casi parece la secuencia de una película, pero no nos cuenta nada más. No sabemos por qué esas figuras están ahí por la noche, no sabemos quién es el señor que está de espaldas, el único elemento dinámico y que está obligado a estar ahí es el camarero que está trabajando, el elemento nocturno, todo ello contribuye a un elemento casi literario, ¿no? Dentro de lo cinematográfico, es decir, que lo que está buscando realmente es precisamente esa expresión de un momento que nos motive a generar una historia. En esto Hopper es absolutamente fascinante. Fijaos, este cuadro, Noche Azul, que me recuerda un poco también a las hilanderas en el momento, cuadros como, digo las hilanderas porque lo acabamos de ver, pero esto es muy frecuente en la narrativa histórica, incluso mitológica, donde hay muchos personajes que les pasan cosas diferentes y se generan secuencias dentro de una secuencia. Es decir, tenemos la imagen fija, pero aquí hay un montón de gente. Este cuadro de 1914, La Noche Azul, pertenece al último cuadro de la etapa de Edward Hopper, cuando ya ha terminado sus años de formación en Nueva York de Bellas Artes, viaja a París en una época en la que ya los impresionistas han pasado de moda, pero se interesa mucho por la pintura impresionista, va a hacer eh, paisaje plein air, al aire libre, no se va a preocupar por los expresionistas, ni por Pablo Picasso, ni nada de esto no le va a interesar. Pero cuando ya está allí un año trabajando y ya sabe que tiene que volver a Estados Unidos y ya se ha acabado la época de formación, aquí hay una especie de fin y de reconocimiento de lo que va a ser posteriormente Hopper. Es decir, hay un fin de fiesta y está clarísimo en el cuadro que es un fin de fiesta. Es la noche donde ya está el arlequín, el payaso, que se supone que es un alter ego del propio Hopper, es decir, es que es el propio personaje que ya ha terminado su época de juventud y de formación, se acaba la fiesta y ahora tengo que reflexionar y volver a la realidad y buscarme un trabajo. Y sabéis que Hopper empieza a trabajar de ilustrador precisamente para editoriales y odia ese trabajo hasta que con 40 años consigue, a través de un éxito en una exposición de acuarelas, poder dedicarse plenamente a las artes sin tener que pasar por ese filtro de la editorial y de las artes gráficas y de la ilustración. Entonces Hopper aquí está todavía reflexionando sobre eso y se incluye como ese payaso que ha terminado su función, que se ha ido a tomar una copa, que ya está fumando el cigarro, que su actitud es ajena a su indumentaria, y aparecen una serie de personajes a la izquierda. Por aquí tenéis al ratero, al ladrón, por aquí tenemos el militar, la gente de dinero que baja a los barrios a tomarse una copa, la prostituta, los farolillos que empiezan a moverse, a mecerse un poco por el viento, casi de una forma nostálgica. Entonces vemos como Hopper empieza a ser un artista absolutamente narrativo, donde se crean secuencias, pero secuencias conceptuales, es decir, secuencias abstractas. Yo la secuencia la acabo de describir, pero el cuadro es una imagen fija. Entonces juega con elementos de nuevo, esta vertical, fijaos la línea horizontal ondulada que genera un efecto casi mágico, fantasmagórico de lo que va a ser el futuro posterior. No sé dónde voy a ir, no sé si al final acabaré yéndome con los ricos, con la prostituta, con el ladrón, no sé hacia dónde va a ir mi vida. Sé que mi vida es una careta porque tengo que enfrentarme a la realidad. Entonces veis que se va generando toda esa magia, esa poesía en esta pieza. Y Hopper, que va a ser un artista que va a estar muy relacionado con el cine. De hecho, siempre se ha hablado de Edward Hopper como un artista que consumía mucho teatro y mucho cine y cogía apuntes de los frames para poder llevarlos a su pintura. Y de hecho va a pasar también en sentido contrario. Hay muchas escenas, por ejemplo, la casa de Psicosis está cogida, Hitchcock la va a recuperar de un cuadro de Edward Hopper.
Bueno, pues aquí tenemos esta escena que de nuevo es motivante de una historia. Yo estoy viendo esta escena y veo las butacas, veo esta mujer que posiblemente sea por la indumentaria, parece casi un uniforme en la acomodadora. A la izquierda vemos que se ve la pantalla en blanco y negro, es una película, pero no sabemos qué película es. Y claro, lógicamente la película es secundaria, nos vamos a la tragedia o no tragedia, o la espera, o la nostalgia, o la memoria de esta figura que se desplaza hacia la derecha del cuadro, generando un interés absoluto en este punto. Fijaos qué bien trabaja el punto de fuga, que tiene un peso compositivo que empuja la mirada hacia allá y enseguida se compensa con el máximo interés con esta figura que no sabemos si está esperando para subir al baño, si está esperando a que termine la película, lo que sea. ¿Lo veis? Esa invitación a la imaginación que es tan bien lírica y tan poética. Claro, estos elementos llevan precisamente a la observación. Es decir, esto sería de nuevo, dentro de la pintura de Hopper, esta habitación en Nueva York de 1932, que nos pone en una escena de voyerismo. Fijaos en las columnas cómo realmente esta familia está dentro de su casa y nosotros estamos fuera. Esto es una especie de ventana indiscreta, ¿verdad? Es Hitchcock también. Como Hopper de esta forma está buscando que nosotros completemos la escena. ¿Qué está ocurriendo aquí? A través del equilibrio y de la falta de interacción entre las figuras tenemos también este efecto clarísimo de invitación perdón, invitación de silencio. Aparece el silencio. Es decir, esta mujer que está a punto de romper el silencio, dando con la tecla de forma aburrida en el piano, donde el marido está leyendo, donde no están hablando, donde es una escena, ni siquiera no sabemos si han cenado o van a cenar, desde luego es de noche o han terminado de cenar, el marido todavía no se ha quitado la ropa de oficina prácticamente, y ella va a romper ese silencio tocando una tecla, esa expectativa es lo que Hopper consigue en ese cuadro, generar una tensión emocional en la obra. ¿Lo veis? Tan profunda, tan intensa. Y jugando con algo, como decía John Cage, ¿recordáis? Con las partituras del 433 del silencio. Es decir, ¿qué ocurre entre una nota y otra nota? Pues lo que ocurre es que se genera una expectación, que es lo que Hopper consigue. Yo estoy deseando que esa chica baje el dedo y que suene la nota musical para que de repente el marido levante la cabeza y se interese por ella. Pero no ocurre, ocurre en mi cabeza. Ocurre gracias a la motivación que Hopper genera. ¿Lo veis? Bueno, como vemos aquí en esta otra pieza de los dos cómicos, que es el cuadro último, el cuadro póstumo, no póstumo, perdón, no, lo pinta, lo pinta antes de morir. El último cuadro que pinta Edward Hopper, que es cuando se despide acompañado de su mujer, de Mary Jo, y se despide como disfrazado de arlequín, como ese cuadro que hemos visto hace un momento en el cuadro de la noche azul, pero ya aquí el futuro ya no es una forma ondulada mágica, sino que ya es un fondo totalmente oscuro, incierto, eterno, donde se representan como máscaras, ¿verdad? Bueno, entonces Hopper está de nuevo jugando a este proceso de invitarnos un poco a que nosotros completemos las escenas. Entonces, aquí el arte secuencial se convierte en el arte no secuencial. La secuencia la pongo yo, porque él te invita simplemente. Es una especie de plataforma para saber qué ha pasado. Plataforma que, como vemos, utiliza David Hockney en uno de sus cuadros más famosos, Big Splash, donde también juega con el efecto del tiempo y del silencio y del ritmo. Veis que todos estos elementos y casi de la metáfora, no tanto, ¿eh? Pero que estoy en ese ámbito de la poesía. Entonces, Hockney aquí es absolutamente David Hockney, el gran pintor británico, aunque ha vivido toda la vida, ahora ya no, pero ha vivido toda la vida en California. Ahora durante un tiempo volvió a Inglaterra, luego ha vuelto a California. Hace poco he visto una foto suya, tiene 90 años, está ya bastante mayor, sigue pintando, pero ya está en su silla de ruedas allí y tal, pero perteneció al pop, al movimiento pop, uno de los grandes artistas del movimiento pop. Perdón. Y aquí de nuevo volvemos a ver ese tiempo. De nuevo tenemos unos recursos plásticos, pictóricos fantásticos, donde no pasa nada y pasan cosas. Tenemos el lujo de las casas californianas
por donde él vive, que le fascinan tanto con las piscinas, que le va a fascinar tanto en su obra pictórica, y juega a detener el tiempo a través de un recurso pictórico, que es la tinta plana, típica del pop art, y en este caso, fijaos el muro, que es un color salmón que tenéis aquí, totalmente plano, donde no hay variaciones de claroscuro, hay una proyección de sombra que no es vibrátil, no es, por supuesto, no es impresionista, es plana, este amarillo que recorre esta figura, la distribución del espacio también casi áureo, donde cuando digo áureo quiero decir que se reparte el espacio de forma asimétrica pero equilibrada o dinámica, donde incluso esta línea azul que lo que hace es sujetar y precisamente generar ese elemento estático, lo estático, y que nos lleva a lo silencioso, a la ausencia de ruido, y de repente el ruido aparece, incluso la tinta plana del trampolín, lo vemos aquí, y el ruido aparece en esa zambullida. No vemos al personaje, que debe estar debajo del agua, pero no vemos el movimiento de la tabla tampoco, simplemente vemos el movimiento del agua a través de estos azules que rompen todo el equilibrio de la escena. Es como una especie de cristal o de vaso que se acaba de romper. Entonces, aquí, al igual que, o a diferencia, mejor dicho, que Hopper, que nos da el paso previo a algo que va a ocurrir, la tecla de la que estaba hablando, aquí ya la tecla ya ha sonado y es el resultado, es esa ruptura del espacio. Me recuerda una obra que vi en Matadero hace tiempo, una instalación de Eugenio Ampudia, donde llenó toda una sala de Matadero de agua, una especie de piscina que, a pesar de que tenía como un palmo de profundidad por reflejos de las columnas, parecía que era absolutamente profunda y estaba toda oscura, generando una sensación de amplitud increíble en una sala enorme, con las columnas estas de Matadero que son industriales. Y el juego era simplemente ese silencio que generaba el agua quieta y el reflejo. Se rompía cuando en algunos puntos de la sala había puesto unas tarjetitas con el número de un móvil. Entonces tú, si llamabas, lo que hacía es que se activaba, si mandabas un mensaje, no tenías que llamar, mandabas un mensaje y se activaba algún mecanismo y aparecía una burbuja dentro de esa piscina. ¡Blup! Y todo ese agua que estaba quieto de repente se movía y rompía todo ese silencio. ¿Lo veis? Pues sobre ese silencio, sobre esa ruptura del equilibrio, es sobre lo que nos está hablando Hockney, ¿no? Esa forma de deleitarse con la sencillez del silencio, que es algo tan bonito como que nos pasa, sobre todo en los momentos de ocio, ¿no? En los veranos, en estos veranos de David Hockney. Fijaos que Hockney luego va a hacer una reflexión sobre esto y años después va a pintar, o perdón, va a trabajar a través de la fotografía también sobre las piscinas, ¿lo veis? Y sobre el arte secuencial. Es decir, esas piscinas que tanto le fascinan y esa zambullida que tenemos aquí va a aparecer ya con toda la explicación que no da en el cuadro anterior. Es decir, toda la explicación que va desde el trampolín hasta meterse en el agua, aparece todo esto. Esto Hockney va a ser innovador con esta técnica, entonces va a utilizar una Polaroid y va a hacer fotos fragmentadas para dar esa sensación de elemento panorámico. Él se pone en un sitio fijo, en este caso está en el borde de la piscina, en el lateral donde está el trampolín, y va haciendo foto, 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 foto. Y además, curiosamente, para enlazar un poco con Liechtenstein y con el arte pop y con el cómic, las Polaroid salían, ¿recordáis? Salen con el borde blanco que parece casi una viñeta, generando ese efecto temporal de paso del tiempo gracias al espacio libre de la viñeta. Entonces, nosotros estamos viendo una imagen fija, pero al mismo tiempo el nadador, pues claro, según va haciendo Hockney las fotos, él va a dar un salto y él va a ir fotografiando el paso a paso. Es decir, esto es arte secuencial, esto es Muybridge en el siglo XIX, pero nos va a generar una sensación dinámica y al mismo tiempo fragmentada. ¿Lo veis? Entonces, ese término de la fragmentación, de la búsqueda, de la reflexión sobre el tiempo, lo que va a aparecer en esta obra de Hockney, que muchas veces juega a pararlo todo y otras veces juega a moverlo todo y que nosotros completemos la escena como ocurre en el cine, ¿verdad? A través del solapamiento de las imágenes. Claro, esto Hockney lo hace con la fotografía y, como veis en esta pieza, pues va a trabajar desde un punto fijo y diferentes puntos de vista, ¿verdad? De manera que simplemente por el movimiento de la cámara no va a ser siempre
el mismo punto de vista. ¿Esto dónde se había visto antes en la historia del arte? Pues se ve precisamente justo cuando el arte quiere buscar alteraciones en la percepción. Es decir, no quiere ser natural, quiere ser antinatural. Y esto va a ocurrir con Picasso, he puesto ahí un cuadro de Picasso, y Braque. La aparición del cubismo va a buscar una especie, bueno, no una especie, no, sino un desarrollo del tiempo. Es decir, va a querer en una imagen fija atrapar diferentes momentos del tiempo. ¿Veis? Estamos con arte secuencial y estamos alterando la normalidad del tiempo. En vez de ser principio y fin, es todo el tiempo al mismo tiempo. Perdón, el mismo tiempo, en el mismo soporte. De forma que tú estás viendo el cuadro, pero pasan muchas cosas al mismo tiempo. Del mismo objeto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú quieres ver una guitarra y la tienes de frente, pues si la quieres ver por detrás, te tienes que mover y verla por detrás. Entonces va a pasar un segundo, 2 segundos. Bueno, pues Picasso y Braque lo que van a hacer es que esos 1 segundo y 2 segundos lo van a poner en el mismo soporte, atrapando el tiempo a través del cuadro. Y eso nos va a llevar a esa fragmentación que tiene el arte secuencial en la representación pictórica. Esta representación pictórica, que como vemos, por ejemplo, a través de esta fragmentación, pues nos lleva a lo que estábamos diciendo antes. Tenemos aquí la fragua de Vulcano con los diferentes personajes, con Apolo, con Vulcano, con los compañeros de trabajo en la fragua, que están ahí con el hierro, forjando, etcétera, etcétera. Bueno, y realmente aquí, de nuevo, hay una secuencia. Es decir, tenemos ahí a Apolo que aparece y le está comunicando a Vulcano ante las miradas sorprendidas de los compañeros, un poco la vergüenza porque lo está haciendo en público y que su mujer se está acostando con otro. Entonces, el espectador cuando ve esta escena no le queda más remedio que generar de forma interna una narración gráfica, es decir, ir viendo una cara, ir viendo la otra y viendo la otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que los artistas van a buscar, con la aparición del arte secuencial, esa fragmentación para generar más interés y enfatizar los diferentes elementos de la obra. Entonces yo aquí me vais a disculpar, pero me he tomado una licencia y me he montado un cómic con la fragua de Vulcano. De forma que, fijaos, aparecen, bueno, he puesto fragmentando el propio cuadro, donde pues ya generamos tensiones dramáticas, contextos, es decir, el título, la fragua, un primer plano del trabajo, planos de detalle de lo que están haciendo los trabajadores de allí para que el espectador ya sepa dónde estamos. Estamos ahí dentro, estamos en una fragua. ¿Y qué están haciendo? Ya hay hasta un efecto de ruido, ¿verdad? El martilleo, las mazas, el doblez de hierro, bueno, todo eso. Y ya por fin aparece, que por cierto he cometido un error ahí con la tipografía, pues aparece Apolo. ¿Veis? Todo esto está en el cuadro, pero nosotros lo que hacemos es dramatizarlo a través de este efecto temporal que genera la viñeta y los cambios de plano y de encuadre. Entonces, bueno, pues aparece ese plano medio donde aparece Apolo dándole buenos días y aprovechando de forma un poco con humor, pues los trabajadores de ahí dicen otra vez por aquí este pesado, como que ya están acostumbrados a que viene. ¿Veis cómo vamos dando datos? Y Vulcano saluda a Apolo. ¿Lo veis? Y a través de la reiteración, es decir, esa mano que se va repitiendo varias veces, pues se genera un énfasis en lo que está contando. ¿Lo veis? Que venía a contarte, Vulcano, a ver cómo te lo digo, esto tú estás muy liado, ¿no? Es decir, en efecto de duda, pero yo simplemente estamos repitiendo un mismo elemento para generar esa tensión y esa duda. Incluso se enfatiza con la broma de que el personaje secundario, pensando, le dice, ya está Apolo con el dedito otra vez, como que es una manía. Bien. Y para dar ese efecto de temporalidad, pues un plano en el que no pasa nada, se ve una parte del bodegón del cuadro, donde no hay texto, generando esa tensión en esa elipsis de movimiento, hasta que ponemos el primer plano característico de Vulcano con esos ojos que pinta Velázquez maravillosos y que le obliga a hablar de nuevo. Y ya por fin la secuencia completa. Bueno, pues que sepas que tu mujer te la está pegando con Marte, así que a ver qué haces. ¿Veis? De forma que todo esto que hemos hecho es utilizar los recursos de la narración gráfica sobre una obra fija, ¿verdad? Entonces el gran maestro Velázquez lo planteaba de esa forma y nosotros hacíamos toda esta lectura. Y los recursos de secuencia nos permiten enfatizar, incluso meter rasgos que no aparecen en la obra en muchos casos. Lo vais viendo.
La verdad es que esto es una osadía hacerlo con un cuadro tan maravilloso, pero bueno, yo creo que se puede entender cómo es el lenguaje de la narración gráfica. De hecho, la historia del arte nos va a generar otra viñeta, porque eh, Velázquez cuando pinta este cuadro, eh, claro, nos cuenta una historia, pero luego esta historia tiene unas consecuencias. Es decir, habría otra viñeta después, que es la que pinta Tintoretto en esta obra, que es el propio Vulcano yendo a casa corriendo, buscando a Venus y buscando entre las sábanas a, a Marte, porque supuestamente Apolo le ha dicho que le está poniendo los cuernos. Entonces cuando llega, pues entra aquí, fijarse el recurso del espejo para que se vea de espalda la figura y no encuentra a nadie. Se encuentra a su mujer desnuda, con la ropa deshecha, pero bueno, y sin embargo, efectos humorísticos también, esto se puede haber metido en viñeta, pues tenemos un perrito aquí en la parte inferior que casi es imperceptible, que cuando lo descubrimos vemos que está ladrando a alguien y es el propio Marte que está escapando por debajo de la otra cama para huir. ¿Lo veis? De forma que ya hemos combinado una imagen anterior, o sea, una viñeta, la fragua de Vulcano de Velázquez, con la siguiente. ¿Veis? Esto en el arte contemporáneo pues, ya va a haber artistas como Javier Olivares, que además fue el premio nacional mejor cómic del año, creo que fue con Las Meninas, donde Javier Olivares va a contar con ese lenguaje, bueno, pues una parte de la época de la vida de Velázquez. Y además utilizando un lenguaje gráfico que nos lleva a la época barroca, con esos claroscuros tan marcados, trabajando en blanco y negro y trabajando con estas obras. De forma que llega un momento que este desarrollo de la secuencia nos lleva precisamente a eso, nos lleva a que la secuencia va a generar un interés, una interacción y un énfasis en la representación de las ideas, las que sean. El caso que cuando estas secuencias dejan de tener una narrativa lógica, no digo, pero sí puede ser coherente, aunque no sea lógica, pues estamos en el terreno de artistas tan maravillosos como William Kentridge, que lo tenemos aquí, el artista sudafricano, que trabaja sobre estos elementos de dibujo, de audiovisuales, bueno, incluso llega a dirigir y tanto desde el punto de vista del libreto y desde el punto de vista del diseño artístico, hasta tiene una ópera que es fantástica, una historia de Sudáfrica con lírica, donde se interactúan los cantantes, los actores, en los dibujos, la animación gráfica, aparece todo en esa obra, es maravillosa. Si alguien tiene la oportunidad de verlo, yo tuve la suerte de verlo en Fundación Canal hace unos años y me encantó porque es el arte mayor, realmente. Es mezclarlo todo, la música, la poesía, el dibujo, la literatura, la historia, todo en un mismo soporte. Y William Kentridge lo consigue. Y aunque él fundamentalmente es un aficionado al dibujo secuencial, al dibujo a través del carboncillo. No he puesto vídeos porque tengo dudas a la hora de descargarlos si se pueden utilizar, porque como luego este vídeo lo subo en redes, no sé hasta qué punto puedo poner en los fragmentos. Pero esto él hace animación dibujando a carboncillo, entonces cada vez que hace un dibujo, hace una foto, tiene un caballete con una cámara y su caballete dibujando y luego los elementos de movimiento lo que hace es simplemente el carboncillo lo borra con el trapo con la mano y redibuja encima el elemento que se vaya a mover, de forma que se va generando con los borrados, además unas estelas. Cuando hace la animación, cuando esto ya lo edita y hace la animación, se generan unas estelas, un movimiento que hace que sea todo muy mágico, muy misterioso. ¿eh? Y entonces está aportando lenguaje pictórico dentro del arte secuencial a la cinematografía y además muchas veces con sentidos no lineales que están muy cercanos a lo poético. Bueno, muy cercanos no, es que están metidos en lo poético. Había que revisar toda la obra. Tengo que dar alguna conferencia sobre Kentridge, solo de toda su obra, tanto desde el punto de vista de la técnica, que es un experto en técnicas e innovador en algunos tipos de técnicas. Me encanta, si tenéis la oportunidad, antes he puesto una foto ahí de ver su estudio, las montañas de platos enormes llenos de barras de carboncillo que prácticamente son trozos de árbol quemados crudos y los paneles con hojas de papel y ahí al mismo tiempo cámaras de fotos y de vídeo de última generación, es decir, todo mezclado allí es fantástico, pero con un resultado muy pictórico. No hay aquí, por lo menos en Kentridge todavía no está utilizando elementos de la inteligencia artificial ni del diseño, que eso sería otro terreno, generando esa magia y esa contemplación de una historia a través
de elementos simbólicos, metafóricos, etcétera. Como hace el gran maestro Bill Viola, que mira, me coincide justo encima de la pantallita, esta no lo puedo mover. Bueno, pues Bill Viola es el gran artista del el videoarte. Y entonces, uno de sus recursos fundamentales, aparte de lo simbólico, es trabajar, por ejemplo, aquí trabaja con el agua, que es un símbolo de la generación de vida, pero también de la destrucción que genera la naturaleza cuando arrasa con todo porque tiene que sobrevivir, y al mismo tiempo del slow motion, es decir, casi todos sus vídeos van a cámara exageradamente lenta. Insisto, aquí no he podido buscar por YouTube, no he puesto vídeos por temas de derechos de autor, pero son pequeños frames donde estos personajes que están dispuestos casi como si fuese la libertad guiando al pueblo o la balsa de Jericó, la balsa de Medusa, todos ahí acumulados y están totalmente agredidos por el agua que les empuja y esto está representado a cámara lenta, donde va generando un silencio ruidoso, curiosamente. ¿Lo veis? Y va generando un interés cada vez en estas obras. Y Viola que va a utilizar muchas veces estos efectos de la percepción y de lo simbólico. El cuerpo, el agua y el fuego. El agua como generador de vida, el cuerpo como mantenedor de vida y el fuego como destrucción. Entonces, estos elementos simbólicos aparecen de una forma casi fija en movimientos muy lentos. Muy lentos. De manera que ver una pieza de Bill Viola, que esto ya no son cuadros, son pantallas, claro, requiere precisamente el interés que tenía que utilizar el personaje que hacía William Hart cuando leía las fotos pues, hechas desde el mismo momento por el estanquero amigo suyo, ¿verdad? En ese proyecto pictórico vital. Entonces hay una reflexión, hay que verlo y verlo con detenimiento y recrearse sin la ansiedad de querer acabar antes de tiempo. ¿Lo veis? Ese efecto temporal del que estamos hablando. Bueno, como veis, fijaos, hace poco en Madrid, en la exposición Desenfocados, había una pieza, esto es un frame del vídeo, de, de Bill Viola, donde se ve en un tamaño muy grande, es una grabación de vídeo donde vemos figuras que van caminando, no sabemos si son figuras o que se reflejan en el suelo, es como una especie de desierto, esta sensación que tenemos cuando miramos, en verano sobre todo, un descampado y se refleja en el suelo la imagen y se ve borroso y se va moviendo. Entonces, si se acercaran, se enfocarían. Pero en el vídeo de Bill Viola en ningún momento se acercan. Simplemente vemos a unas extrañas figuras que no sabemos si son personajes. Tu cerebro intenta decir, ah, pues hay un señor, o está subido a caballo, o hay un coche, o ahora se van, o ahora vienen, pero en ningún momento hay una descripción. Es muy hopperiano en el sentido de decir, te dejo a ti que piense lo que quieras. Sí, pero aquí está dentro casi del terreno de lo abstracto. Es decir, llega un momento que el terreno es ese, es precisamente esa sensación casi ansiosa de querer ver qué es lo que pasa y sin embargo, cuando asumes que no lo vas a descifrar nunca, entras en un estadio casi de tranquilidad. Dices, bueno, pues ya está. Esto es lo que hay. Qué maravillosa es la luz, qué maravilloso es el movimiento, qué maravilloso es el color, independientemente de la forma. ¿Lo veis? Bueno, Bill Viola es uno de los grandes referentes. O, por ejemplo, tenemos aquí a Nam June Paik, que es uno de también de los principales autores del videoarte, donde en sus instalaciones va a combinar elementos de movimiento, elementos de tecnología, en este caso con estos jardines, con estos elementos de la naturaleza, haciendo esa reflexión, pero ya física, ya en el terreno de la instalación, también muy metafórica, sobre, en este caso esto es antiguo, porque ya son rayos catódicos, son televisores de tubo antiguos, ¿verdad? Con donde ocurren imágenes y al mismo tiempo cómo están insertados, casi comidos por la naturaleza. Pensad que cuando decimos que el cambio climático y estas cosas van a acabar con el planeta Tierra, con la naturaleza, no, van a acabar con el ser humano. La naturaleza ya se defiende sola, pero el ser humano es el que tiene el problema. Bueno, pues va a utilizar estas figuras donde muchas veces se utiliza las formas de la disposición de las pantallas como si fuesen humanos también, ¿verdad? Convirtiendo a grandes robots con forma humana, con cabezas y cuerpos que son pantallas de televisión, ¿verdad? Se adelanta muchísimo a lo que somos ahora en las redes sociales. Otra artista muy interesante sería Shirin Eshat. Shirin Eshat, que es una artista, lo digo porque además viene muy bien en el momento en el que estamos, porque es una artista iraní.
que sale de Irán con 17 años. Ella vive en Estados Unidos, en Nueva York. Ella tiene nacionalidad estadounidense actualmente y, y va a trabajar mucho con estos elementos que muchas veces aquí son frames también, son vídeos y hay, utilizando la escritura eh, eh, árabe y utilizando elementos del Islam, va a reflexionar sobre la figura de la mujer dentro de las culturas musulmanas contemporáneas. Entonces ese impacto que genera a través de estos caligrafías, que se me había ido un poco el hilo, es caligrafía persa, lo que va utilizando de diferentes poetas, generalmente mujeres, que van apareciendo sobre el rostro, el cuerpo, las manos de mujeres. Y fijaos, por ejemplo, la fotografía central, que es terrible porque tenemos las manos con esos poemas persas escritos y una pistola que está ahí escondida que está apuntando a la figura. Además, en estas piezas añade su propia voz en el audio, que va recitando, lo cual le va generando una carga ya no solo literaria, sino dramática a toda la escena. Bueno, como hemos visto en este repaso que estoy haciendo sobre las artes visuales y el concepto del tiempo, pues hemos visto cómo los artistas plásticos van a utilizar de forma poética esta alteración del tiempo, porque en la representación pictórica tenemos este arte secuencial que se fundamenta, como decimos, en el tiempo, pero también aparece la letra, el grafismo. Aquí voy a ser un poco más breve porque el objetivo de la charla ya casi está casi cumplido, pero la letra como elemento, por supuesto, dentro de lo histórico, elemento fundamental a través de las escrituras cuneiformes que aparecen esos grabados en la arcilla o la aparición del papel y el papiro para generar esa representación pictórica que nos lleva además, fijaos, escribere, procede de una raíz indoeuropea que es que es arañar o cortar, procedimiento que se generaba en las arcillas o las tablillas. Y luego en inglés write o en sueco rita, dibujar, que proceden del gótico ritan, que es arañar o tallar. Es decir, esta manipulación de los elementos plásticos bidimensionales para generar escritura, pues luego va a derivar, por supuesto, en las representaciones como los libros de hora en la Edad Media, donde aquí la escritura y el texto se van a unificar en estas maravillosas representaciones medievales, donde las secuencias las generan, por decirlo de alguna forma, los pasos de las páginas. Van ocurriendo cosas en estos libros de horas o en el Beato de Gerona iluminado por Ende. Y cuando digo iluminado me refiero a las ilustraciones que se llaman, que se generaban por iluminadores, ¿verdad? Bueno, estas miniaturas que estaban hechas porque se utilizaba el minio. Como vais viendo, estas representaciones donde aparece el texto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el arte secuencial aparece después de esta reflexión a través de lo que se llama ilustración. Es decir, veis aquí miniaturas pintadas a mano en los manuscritos medievales que adornan los textos y que además tiene el arte del calígrafo o ilustrador, que esto va a tener una derivación medieval, que luego en el siglo XX va a ser muy importante, que es con la aparición de los caligramas. Es decir, estos dibujos que están compuestos por texto, que son absolutamente maravillosos, como veis aquí, esa figura que al mismo tiempo es forma y es fondo, fondo de la escritura y forma es la figura que describe, que puede tener o no relación con lo que se describe. Guillaume Apollinaire, el poeta, pues lo asumió en esto que llamó el caligramas, donde va a haber muchos artistas que van a conjugar lo poético y lo plástico, escribiendo barra dibujando a través de texto. Lo veis por aquí. O este de Mallarmé, donde habla de París en un texto que además describe esa forma. ¿Lo veis? O este otro texto que tenemos aquí que va jugueteando por el papel, de manera que es absolutamente poético porque ya hay un juego, eso es totalmente lúdico. Lo veis aquí, está de García Udobro, que habla en este poema sobre la montaña y la parte más alta es la parte más alta del texto también. Lo vais viendo. Dentro del arte procesual o del arte secuencial, pues tenemos artistas como Rafael Lozano Gemer, que van a trabajar además en esta clave. Esto es un vídeo, yo no sé si no soy capaz de moverlo aquí porque estoy grabando, pero estas letras que van flotando, que es toda la poesía de Mallarmé que aparece flotando sobre una base
digital y va apareciendo todo el vídeo. Mira, veis ahí cómo se va moviendo. Entonces ya tenemos un arte secuencial, porque hay movimiento, pero no hay una narración. ¿Lo veis? No hay una unidirección en la forma de contar las cosas. Lo vamos viendo, ¿verdad? Son absolutamente hipnotizantes. O, por supuesto, que hablamos el año pasado de Plensa, cómo utiliza la letra para generar estos efectos instalatorios, donde el efecto de movimiento, el efecto de secuencia, pertenece al espectador, porque podemos meternos dentro, podemos atravesarlos, podemos rodearlos. Entonces, jugamos a ser cubistas sin serlo, porque vamos buscando sobre la misma obra diferentes puntos de vista en la que nos invita de forma simbólica el artista a cruzarlo. Lo vais viendo, ¿no? Esta especie de poesía del silencio que genera Plensa, de la que hablamos el año pasado, me parece que además hablamos en él. Pero como vemos, todo esto al final es conceptual. Es decir, el arte está en nosotros mismos. Como dice Magritte, esto no es una pipa, es pigmento dispuesto de una forma. Cuando vemos una secuencia, cuando vemos un bocadillo, no está hablando el papel ni la tinta, está hablando nuestro cerebro. Está invitándonos a generar ese paraíso de ideas que aparecen en las historias gráficas y en las narraciones gráficas. Bueno, como veis, estaba hablando durante, no sé si ha sido un poco menos de una hora, una cosa así, sobre el arte secuencial, sin tampoco hacernos una derivada de los orígenes del arte secuencial. No he hablado de Egipto, no he hablado de, de la columna de Trajano, no hemos hablado de los grandes dibujantes, porque quería buscar un poco más ese sentido poético que generan muchos artistas plásticos, sobre todo contemporáneos, a través del estudio de la secuencia, del movimiento, del silencio, dándole un resultado, como digo, literario y poético. Así que espero no haberos aburrido mucho y muchas gracias.